Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo tenemos que decir con toda claridad. Jesús no pudo con los fariseos. No se los pasaba ni con un vaso de agua y 2 Alka-Seltzer. Algo se le hacía un nudo en la garganta, pero no podía con la dureza de su corazón, con la cerrazón, la terquedad de sus puntos de vista, que aferrados en sus falsas seguridades religiosas y en un aparente cumplimiento de la ley religiosa, no acogían la misericordia y el espíritu revolucionario que Jesús viene a traer al mundo. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Marcos, nos narra precisamente cómo los fariseos, discutiendo con Jesús para ponerlo a prueba, le piden un signo en el cielo. Jesús, quizás un poco incómodo, Jesús, quizás un poco cansado, Jesús, quizás un poco extrañado, genera un profundo suspiro. Lo dice así el evangelista: Jesús dio un profundo suspiro que pudo haber sido por cualquiera de estas causas, y enseguida afirma: esta generación de fariseos reclama un signo. No se les dará más signos a esta generación que los que ya han tenido. Constata Jesús la terquedad, la cerrazón, y descubre que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o ve o escucha aquello que le conviene, que le interesa ver o escuchar. Jesús, sin mediar palabra, deja de la escena a los fariseos, se embarca de nuevo y se va a otra orilla del lago de Galilea. Rechaza como esa actitud prepotente, racionalista, de aquellas personas que dan palo porque boga y palo porque no boga. Si hace milagros es con el poder de Belcebú, y si no hace milagros es porque simplemente no es el Mesías esperado de Dios. En esa línea está muy bien entroncada la lectura en el comienzo de la carta del apóstol Santiago, cuando nos dice que nos tengamos por muy dichosos cuando en la vida tengamos pruebas. No nos sintamos mal cuando seamos probados. Y enseguida, en una segunda idea o desarrollando esa primera idea, afirma: la prueba nos dará constancia, y la constancia hasta el final nos hará íntegros sin falta alguna. Luego dice, en esa línea de la fe de la que carecían los fariseos, tenemos que pedir con fe la sabiduría de Dios, y esa sabiduría hay que pedirla sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea, quien duda, quien tiembla, se parece al oleaje del mar, sacudido y agitado por el viento. En el fondo, Santiago, que es el paradigma, el adalid de la fe acompañada con obras, nos muestra que a Dios solo se puede acceder por una fe confiada y profunda. Ya nos lo había dicho la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice: solo agradamos a Dios si tenemos fe. Hoy, alejándonos un poquito de esa actitud calculadora, racionalista de los fariseos contemporáneos de Jesús, y también de muchos hombres y mujeres que a veces en nombre de la ciencia o de cierto discurso técnico dicen: deme pruebas en laboratorio para creer. Tenemos que descubrir que la fe ante todo es gratuidad de Dios, es un regalo divino que se da a quien Él lo quiere dar, se regala a quien Dios libérrimamente lo quiere regalar, que hay que pedirla con humildad y que no podemos desafiar permanentemente a Dios pidiéndole pruebas.
De hecho, si pedimos constataciones para creer que Dios actúa en nuestra vida, ya no sería fe, sino simplemente una lógica humana que se apoya en esa constatación, un hecho extraordinario en el cual decimos, ahora sí puedo creer. La fe nos pide más generosidad del espíritu, nos pide más benevolencia, más apertura del corazón para descubrir, aún en lo cotidiano de la vida, una presencia amorosa, una presencia eterna, una presencia fiel, una presencia verdadera, una presencia sincera que acompaña y dirige nuestra vida respetando nuestra propia libertad. Señor, cuando me alcance tu compasión viviré. Ten compasión en mis dudas y desesperanzas. Ten misericordia en mis momentos difíciles de miedos y cobardías. Hazme una fe luminosa para que no hagas el reproche que hiciste a los fariseos hace 2000 años. No se les dará más pruebas a esta generación, y salir tú y marcharte a la otra orilla del lago. Señor, mi vida misma es prueba fehaciente de la fe que has sembrado en mí. Señor, gracias por el milagro y el regalo de creer. Dame la gracia de permanecer y perseverar con una fe muy viva, una fe fuerte, una fe madura que sepa sobreponerse a las diferentes pruebas de la vida. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor. Señor, mi alma está
sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame. Y palo porque no boga. Si hace milagros es con el poder de Belcebú, y si no hace milagros es porque simplemente no es el Mesías esperado de Dios. En esa línea está muy bien entroncada la lectura en el comienzo de la carta del apóstol Santiago, cuando nos dice que nos tengamos por muy dichosos cuando en la vida tengamos pruebas. No nos sintamos mal cuando seamos probados. Y enseguida, en una segunda idea o desarrollando esa primera idea, afirma: la prueba nos dará constancia, y la constancia hasta el final nos hará íntegros sin falta alguna. Luego dice, en esa línea de la fe de la que carecían los fariseos, tenemos que pedir con fe la sabiduría de Dios, y esa sabiduría hay que pedirla sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea, quien duda, quien tiembla, se parece al oleaje del mar, sacudido y agitado por el viento. En el fondo, Santiago, que es el paradigma, el adalid de la fe acompañada con obras, nos muestra que a Dios solo se puede acceder por una fe confiada y profunda. Ya nos lo había dicho la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice: una presencia sincera que acompaña y dirige nuestra vida respetando nuestra propia libertad. Señor, cuando me alcance tu compasión viviré. Ten compasión en mis dudas y desesperanzas. Ten misericordia en mis momentos difíciles de miedos y cobardías. Hazme una fe luminosa para que no hagas el reproche que hiciste a los fariseos hace 2000 años. No se les dará más pruebas a esta generación, y salir tú y marcharte a la otra orilla del lago. Señor, mi vida misma es prueba fehaciente de la fe que has sembrado en mí. Señor, gracias por el milagro y el regalo de creer. Dame la gracia de permanecer y perseverar con una fe muy viva, una fe fuerte, una fe madura, que sepa sobreponerse a las diferentes pruebas de la vida. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Lo tenemos que decir con toda claridad. Jesús no pudo con los fariseos. No se los pasaba ni con un vaso de agua y 2 Alka-Seltzer. Algo se le hacía un nudo en la garganta, pero no podía con la dureza de su corazón, con la cerrazón, la terquedad de sus puntos de vista, que aferrados en sus falsas seguridades religiosas y en un aparente cumplimiento de la ley religiosa, no acogían la misericordia y el espíritu revolucionario que Jesús viene a traer al mundo. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Marcos, nos narra precisamente cómo los fariseos, discutiendo con Jesús para ponerlo a prueba, le piden un signo en el cielo. Jesús, quizás un poco incómodo, Jesús, quizás un poco cansado, Jesús, quizás un poco extrañado, genera un profundo suspiro. Lo dice así el evangelista: Jesús dio un profundo suspiro, que pudo haber sido por cualquiera de estas causas, y enseguida afirma: esta generación de fariseos reclama un signo. No se les dará más signos a esta generación que los que ya han tenido. Constata Jesús la terquedad, la cerrazón, y descubre que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o ve o escucha aquello que le conviene, que le interesa ver o escuchar. Jesús, sin mediar palabra, deja de la escena a los fariseos, se embarca de nuevo y se va a otra orilla del lago de Galilea. Rechaza como esa actitud prepotente, racionalista, de aquellas personas que dan palo porque dice: solo agradamos a Dios si tenemos fe. Hoy, alejándonos un poquito de esa actitud calculadora, racionalista de los fariseos contemporáneos de Jesús, y también de muchos hombres y mujeres que a veces en nombre de la ciencia o de cierto discurso técnico dicen: deme pruebas en laboratorio para creer. Tenemos que descubrir que la fe ante todo es gratuidad de Dios, es un regalo divino que se da a quien Él lo quiere dar, se regala a quien Dios libérrimamente lo quiere regalar, que hay que pedirla con humildad y que no podemos desafiar permanentemente a Dios pidiéndole pruebas. De hecho, si pedimos constataciones para creer que Dios actúa en nuestra vida, ya no sería fe, sino simplemente una lógica humana que se apoya en esa constatación, un hecho extraordinario en el cual decimos: ahora sí puedo creer. La fe nos pide más generosidad del espíritu, nos pide más benevolencia, más apertura del corazón para descubrir, aún en lo cotidiano de la vida, una presencia amorosa, una presencia eterna, una presencia fiel, una presencia verdadera,